Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio como parte de las actividades del 30 aniversario del CIECAS y del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El día de hoy se presenta el conversatorio Propiedad Intelectual y Deportes, Transición, Derechos y Mercados. Este será un espacio de diálogo que tiene como propósito comprender la importancia de la propiedad intelectual, principalmente en los deportes electrónicos o eSports. Esta conversación pretende profundizar en las implicaciones jurídicas, económicas, culturales y la importancia que tiene la propiedad intelectual en los deportes, especialmente, como se comentó, en los electrónicos, que requiere abordarse desde un sector que ya forma parte del tejido productivo y social del país. En este sentido, es importante señalar que nuestro centro cuenta con diversos programas especializados en la propiedad intelectual y la innovación, como es la especialidad en gestión estratégica de la innovación y la propiedad industrial, maestría de gestión de la innovación y el doctorado en innovación en ambientes locales. Para este conversatorio contaremos con la moderación de la maestra Florencia Victoria Mackenzie Camacho, quien es maestra en política, gestión del cambio tecnológico por el CIECAS. Se ha desarrollado como especialista en gestión y propiedad intelectual, cuenta con una sólida trayectoria en la coordinación de proyectos tecnológicos, validación comercial y desarrollo de estrategias de propiedad intelectual para emprendedores. Cuenta con diversos diplomados en propiedad intelectual y una certificación en el programa de co-creación de conocimiento de derechos de propiedad intelectual por la agencia JICA de Japón. Actualmente se desempeña como jefa de posgrado en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN y es profesora de la especialidad en la gestión estratégica de la innovación y propiedad industrial, EGEIPI. Agradecemos profundamente su disposición a este diálogo y abrimos el micrófono a nuestra moderadora. Adelante. Rocío Campo, líder en protección de ecosistemas deportivos, y el doctor Adolfo García, referente en la cultura de gaming. La semblanza de la maestra Rocío se las leo a continuación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Derecho de la Empresa por la Universidad Regiomontana. Es especialista en Derecho Deportivo y Propiedad Intelectual con 15 años de experiencia, con una trayectoria sólida y multifacética en el desarrollo de gestión, protección de proyectos vinculados de patrocinios, venues, espectáculos y ecosistemas deportivos, tanto tradicionales como digitales. Actualmente se desempeña como coordinadora jurídica en el Tecnológico de Monterrey, donde, permítanme, donde desde 2015 lidera la protección y gestión de proyectos vinculados de patrocinios, espectáculos y ecosistemas deportivos. Su labor ha sido fundamental en la consolidación de estrategias legales para los equipos representativos en México y Estados Unidos, abarcando disciplinas como el fútbol americano, soccer y básquetbol. Destaca su liderazgo en el proyecto Marcas Famosas del Tecnológico de Monterrey y ha participado como ponente en el curso de verano organizado por el OMPI, la INPI y el Tecnológico de Monterrey en 2020, con un impacto en toda América Latina. Ha coordinado asuntos legales internacionales de relevancia como el Mexican College Football Showcase en Houston y posee certificaciones especializadas en la OMPI. Bienvenida. Y tenemos también al doctor Adolfo García Vázquez. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Su trayectoria combina la academia, la gestión universitaria y la vinculación con la industria del gaming en México. Actualmente se especializa en el estudio de videojuegos, entornos digitales y deportes electrónicos, desde donde analiza cómo estas industrias están transformando la cultura y los mercados contemporáneos. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Y bien, antes de comenzar, me gustaría platicarles un poquito, ¿no? Que la importancia de este diálogo que estamos teniendo el día de hoy es ver y dimensionar cómo históricamente la propiedad intelectual ha sido un motor invisible en diferentes sectores de la humanidad y en este caso en el deporte tradicional. Sin embargo, lo que hemos visto, ¿no?, a través de estos últimos años es que está girando también hacia el deporte electrónico o los eSports y estamos siendo testigos de esta transición que no tiene precedentes. México actualmente no solo es un espectador, también tiene
importante primer lugar en América Latina como participante activo en esta industria. Para ello, bueno, vamos a iniciar con la sesión de este conversatorio. Vamos a tener una serie de preguntas y cada uno de nuestros panelistas tendrá entre 3 a 5 minutos para dar respuesta a ellas. Bien, vamos a iniciar con la siguiente. Iniciaríamos contigo, Adolfo, si me permites, y es, actualmente los deportes electrónicos o eSports han incrementado su importancia y valor en la sociedad. En tu opinión, ¿cuáles consideras que son los factores y elementos que influyen en este crecimiento? ¿Ha habido algún cambio en nuestra sociedad? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y platicar de este tema que a mí me gusta, me apasiona. eh, Eso investigo, ¿no? Entonces, contarles un poquito pensando qué ha pasado y por qué se han vuelto tan importantes los deportes electrónicos, tiene que ver un poco con la llegada del Internet masivo. Los deportes electrónicos, si ustedes hacen un análisis histórico, literalmente la primera vez que pudimos hacer videojuegos en el MIT con el Space Wars, que era este juego de las navecitas que eran unos triangulitos y unos puntitos, hicieron un torneo, ¿no? Y digamos que no era nada parecido y necesitabas un cuarto gigante para jugar el videojuego, porque pues, así eran las computadoras antes, pero piensen que, bueno, se fue miniaturizando la tecnología, ¿no? Pasamos de la época de los arcades, donde también había torneos de deportes electrónicos. Evidentemente, pues era más difícil, eran localizados, ¿no? Tenías que ir al arcade, etcétera. Entonces, tiene que pasar toda esta parte de que podemos tener todos conexión a Internet y conexión estable, ¿no? Porque los que tengan algunos más años, ¿no? Recordarán que las conexiones a Internet eran súper lentas, ¿no? Y los videojuegos no daban, ¿no? Entonces, tenemos que tener, conectividad constante y fácil, y la capacidad de empezar a transmitir los deportes electrónicos en línea, ¿no? Que realmente los deportes electrónicos nacen como esta parte, este juego de nicho, ¿no? Esta parte de nicho de deportes que siempre hubo, se empieza a masificar con la llegada del Internet, ¿no? Y con la transmisión en vivo, justamente de las partidas, en plataformas como Twitch, como Kick, como YouTube, etcétera. Y entonces empieza no solo a traer, se empiezan a hacer como un círculo virtuoso, ¿no? Tienes juegos que se pueden jugar en línea, donde podemos competir, donde tenemos ligas y rankings y un chorro de cosas, y además podemos transmitir nuestras partidas o podemos transmitir los torneos, podemos transmitir las partidas amateur, ¿no? Y podemos transmitir las partidas profesionales. Y ahí, ¿no? Se empieza a generar esta parte del negocio que a partir de la década de los 2010 se empieza a profesionalizar, ¿no? Vemos entonces que los deportes electrónicos se empiezan a parecer mucho al deporte tradicional. Empezamos a tener producciones televisivas, producciones al estilo televisivas, ¿no? Hechas para Twitch, para estas plataformas. Empezamos a tener venues especializados, empezamos a profesionalizar los equipos, ¿no? En lugar de ser 5 amigos jugando, ya contratamos personas, generalmente gente joven, ¿no? Que ese es uno de los temas complicados con los deportes electrónicos, porque contratamos, digamos que los atletas electrónicos empiezan como 16, 17 años, ¿no? Y en otros países como en el nuestro, las leyes laborales y en otros países, ¿no? Complican esta parte de contratar jóvenes, ¿no? Empezamos a ver que empiezan a generar millones y millones de dólares, sumado a lo que generan las industrias de los videojuegos, ¿no? Y aquí es donde entra una de las cosas, o el tema de hoy, ¿no? Que es la propiedad intelectual. Al final de cuentas, todos los videojuegos, los personajes que creamos, la idea del juego pues, es una propiedad intelectual, ¿no? ¿Cómo creamos negocio a partir de esta propiedad intelectual? No es solo la venta de los videojuegos. Uno de los claros ejemplos de esta industria creativa, ¿no? Que es un poco lo que trabajamos, desde la idea de tengo la propiedad intelectual, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, la hago videojuego y tengo mi videojuego de Mario Bros, ¿no? Y ya está mi videojuego de Mario Bros. Muy bien. ¿Qué más le puedo hacer? Pues lo puedo hacer película y puedo hacer el fenómeno, ¿no? ¿Se acuerdan de Pitches de Mario el año pasado, ¿no? Y todos ubicamos a la estrellita emo, ¿no? De Mario. Eh, Ese es otro uso de mi propiedad intelectual. Abro el parque de diversiones, piensen en el parque de diversiones que tiene Super Mario en Universal en Japón, ¿no? Eso es otro uso de mi propiedad intelectual. Lo convierto en muñequitos, ¿no? Y algunas de estas empresas vieron, oye, yo tengo mi videojuego que es competitivo, entonces no solo voy a hacer, piensen, League of Legends, que es el deporte electrónico más famoso y más exitoso ahorita, no solo voy a tener el deporte electrónico,
voy a hacer mi serie de televisión, voy a tener mis ligas de deportes, voy a tener, y además eso me permite licenciar no solo el juego, sino licenciar la liga, ¿no? Entonces, tenemos esta parte que es como una brevísima historia de los deportes electrónicos. Y para cerrar, ¿no? Nada más decirles, o cerrar esta parte, decirles que los deportes electrónicos no es una cosa, ¿no? No es que haya un deporte electrónico, hay un chorro de deportes electrónicos. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de League of Legends, que son los famosos MOBA, ¿no? Que son los Mobile Battle Arenas, ¿no? Tienen las partes de los juegos de carta como Magic, como Hearthstone, como Clash Royale, que es una combinación entre Battle Arena y cartas, ¿no? Tienen los juegos de Pokémon, tienen los simuladores de deportes reales, FIFA, o el que era antes FIFA, ¿no? El juego de fútbol es un juego, también tiene su versión de deportes electrónicos. Fórmula 1 tiene su parte de deportes electrónicos. Los juegos de tirador, CSGO, Fortnite, que son otro tipo de videojuegos que son los Battle Royale. Entonces, también es un mundo enorme cuando estamos hablando de deportes electrónicos y de sus ligas, ¿no? Y de cómo usamos y cómo manejamos esta industria. Muchas gracias. Rocío, por favor. Claro, muchas Claro, muchas gracias. gracias. Bienvenidos a todos. Escucho un poquito de delay por ahí con el audio. No sé si lo podamos mantener cerrado, el del auditorio. Listo, gracias. Gracias, bienvenidos. Un gusto, un placer estar aquí aprendiendo con ustedes porque todos aprendemos de todos. Y bueno, en relación con los factores o los elementos que considero influyen en el crecimiento del deporte tradicional y particularmente de los esports, creo que estamos en una era donde estamos experimentando la transformación y en mi opinión, factores como disciplinas que empiezan a converger, tal cual el derecho, el marketing, la tecnología y la gestión deportiva, impulsan todos estos factores. El principal para mí sería el tema de la economía. Los deportes y más aún los esports, como bien lo comentaba ahorita el doctor Adolfo, han tenido un crecimiento y un cuadro y esquema de propiedad intelectual que lo ha llevado a posicionarse. Justamente hablando del tema de videojuegos, al menos en el año 24-25, los ingresos se estiman arriba de 180 millones de dólares. Y, por ejemplo, para el soccer han superado los 500 millones de dólares. En temas de soccer, perdón, de fútbol americano, de NFL particularmente, a partir del año 2024, las temporadas están registrando arriba de 23 millones de dólares anuales. Esto quiere decir que la economía se está impulsando en torno al deporte tradicional o electrónico. Parte importante de estos factores, considero hoy en día, son los patrocinios y la monetización que nos ayuda a que la audiencia pueda tener una mejor experiencia, a que puedan estar segmentados y puedan posicionar estas marcas o esta API en general, porque esto no se reduce a marcas. Ahorita, conforme vayamos conversando, vamos a encontrar algunas otras figuras jurídicas y figuras comerciales que son el vehículo para el éxito de los deportes en general. Considero que otro factor importante es la identidad y la comunidad que esto genera. Ahorita también lo comentaba el doctor Adolfo, donde nos dice, los deportistas son jóvenes, son de segmento, ¿sí? Si bien esto viene de la década de los 70, los 80, cuando empezó a surgir el mundo del videojuego, el mundo electrónico, obviamente el posicionamiento de la conexión de la que hablaba ahorita el doctor, esto nos va a llevar a generar nichos, a generar esos segmentos. Vamos a ir buscando tener comunidad e identidad, que eso es parte de lo que el deporte en general genera. El tener esa accesibilidad y las facilidades tecnológicas que hoy en día tenemos para hacer una transmisión, para poder llevar a cabo un torneo, pues es otro factor que va a marcar una diferencia en el deporte electrónico. Considero que el deporte no solamente es un entretenimiento, hablando en general, tradicional y electrónico. El deporte es la industria que hoy en día va a empezar a monetizar, o bueno, no va a empezar, ha empezado a monetizar emociones, porque esa segmentación, esa identidad, esa serie de factores que empiezan a entrelazarse nos van a llevar al tema económico, que al final es donde podemos medir y valorar cómo está creciendo el deporte electrónico o los esports.
Muchas gracias, Rocío, también Adolfo. Bueno, creo que aquí nos rescatamos mucho esta parte de identidad y comunidad, ¿no? Lo que estamos viendo es estos cambios a través de nuestros jóvenes, ¿no? Que no solamente están considerando los videojuegos, como bien dice la doctora Rocío, como parte de un escape, ¿no? O como parte de una diversión, sino que ahora también generan esta comunidad y lo ven como una forma de generar ciertos ingresos, ¿no? Y bien, vamos a continuar, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito más en términos de propiedad intelectual, comentaba, ¿no? Se hacen torneos, los videojuegos también escalan a películas, escalan a eventos masivos, ¿no? Y bien, en relación con propiedad intelectual, en consideración de ustedes, ¿por qué es necesario proteger estos activos, horas, imágenes, todo lo que está alrededor de los eSports y lo que está relacionado con estos eventos deportivos y cómo beneficia o afecta a los consumidores? Empezamos ahora con la maestra Rocío. Adelante. Gracias. Bueno, dicen algunos colegas y expertos que proteger las marcas, los derechos de transmisión, las imágenes, los contenidos, son el activo principal de este negocio deportivo. En mi opinión, la API es el negocio. El tener el derecho al uso exclusivo, el poder monetizar los derechos de transmisión, contar con patrocinios, con licencias exitosas. Desde la cancha legal, esto nos va a brindar certeza jurídica, va a ayudar al inversionista y a los sponsorship a que tengan fidelidad, a que tengan credibilidad en nosotros, a que tengan esa lealtad y sobre todo esa confianza que esto va a impactar en el éxito. Eso en cuanto al sistema de protección, al elaborar una estrategia que nos lleve a un buen puerto, como decimos. Para el consumidor también va a haber grandes beneficios, grandes, entre ellos estar y tener en sus manos dentro de un esquema de innovación. Hoy en día hablamos de los videojuegos, por ejemplo, hablamos de una consola que hoy en día nos ofrece innovación, nos ofrece mejor calidad de audio, nos ofrece mejor imagen, rapidez, accesibilidad, nos va a dar también una experiencia, ¿sí? No solamente es el producto, sino es todo lo que se vive en el entorno como consumidor. Va a garantizar la autenticidad del producto, de los controles, de la consola, del videojuego como tal, del software que estoy descargando, que estoy utilizando para llevar a cabo esta actividad. El evitar engaños. Y sobre todo esto va a impactar en que nos lleve a tener productos de alta calidad, productos que nos van a dar un beneficio mejor por estar dentro del esquema de protección de PI. Para ambas partes, es decir, tanto para el consumidor como para la industria, nos va a ayudar a evitar la competencia desleal o a disminuirla. Tal vez evitarla fue muy ambiciosa la palabra, pero a disminuirla, ¿sí? A tener mejores esquemas de protección y de defensión para una situación de este tipo. Y en tema de eSport particularmente, la protección, el cuidado, los pasos correctos en temas legales nos va a llevar a tener seguridad digital. Hoy en día es muy común el robo de datos, el malware, tener situaciones digitales. Entonces, el que todo esté cubierto, protegido, que tenga un titular, que tenga una estrategia, nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Yo concuerdo con Rocío. Justamente en términos de la industria, pues nos permite usar nuestra propiedad intelectual como queramos y generar más dinero, ¿no? Los esports es interesante justamente porque podemos licenciar muchas más cosas que el deporte tradicional, ¿no? Nadie puede licenciar, págame por usar el fútbol, ¿no? Por más que la FIFA quisiera, ¿no? No puede, ella no es dueña del fútbol. Acá League of Legends sí es dueña de League of Legends, ¿no? Free Fire sí es dueño de Free Fire, ¿no? Entonces, en esa parte nos permite, ¿no? Incrementar el modelo de negocio, nos permite manejar ciertas estrategias de crecimiento. A la parte del consumidor, justamente como decía, no tiene estas protecciones, yo ahorita le voy a poner unos bemoles, ¿no? Porque no voy a negar la cruz de mi parroquia, ¿no? Un poco la parte más crítica de las protecciones, pero yo agregaría una parte que es bien importante, que es la parte del Estado, ¿no? La parte de las economías del país.
porque no es solo proteger a la industria, sino es cuando protegemos y promovemos que se generen este tipo de industrias que puedan crecer estas propiedades intelectuales, crecen todos los negocios que son alrededor de esa industria, de esa propiedad intelectual, ¿no? Le decimos, el núcleo de la industria creativa generalmente diríamos es quién crea el producto, ¿no? La propiedad intelectual, pero alrededor hay abogados, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer las piececitas de los productos, ¿no? Gente que maneja el parque de entretenimiento, gente que maneja los equipos, gente, ¿no? Generamos industrias alrededor de las propiedades intelectuales, lo cual también es una parte importante del negocio, ¿no? Que generalmente le invisibilizamos porque nos quedamos en esta parte de, vamos a ver a los esports, pero no estamos viendo toda la otra parte del negocio, que también es importante y que también se beneficia de esta protección de la propiedad intelectual, ¿no? Y que un poquito, una de las cosas que nos pasa en México es que sí, somos de los países más importantes, somos el 10º lugar en consumo de videojuegos, ¿no? El más importante de habla hispana, pero no producimos, ¿no? Entonces solo somos consumidores. Sí producimos algunos eventos de esports, pero en la parte de toda la industria no hacemos esto, ¿no? Y les decía, un poquito, en la parte del consumidor, de repente estas protecciones de la propiedad intelectual nos llevan a lugares un poco complicados. Sí, nos protege de malware, nos protege de cosas falsas, pero hay algunas empresas que de repente llevamos demasiado lejos esta parte de la propiedad intelectual y no permitimos, por ejemplo, que haya fan art, ¿no? Que es el arte creado por fans, ¿no? Algunos casos muy específicos, Nintendo, por ejemplo, no le gusta que nadie use su propiedad intelectual para nada, ¿no? Y entonces te pueden demandar, ¿no? Y hay muchos casos de gente común y corriente que hoy hice un fan art, una animación, la subí a internet y pues, me cayó la demanda, ¿no? Algunas otras empresas con esta parte de cuidar la protección intelectual y la no circunvención de los softwares, ¿no? Que es muy del DMCA, ¿no? Del Millennium Copyright Act, nos obligan a instalar softwares que revisan o que tienen acceso a kernel, ¿no? Que tienen acceso a sistema, ¿no? Y entonces de repente empezamos o se empieza a hacer un poco complicada esta línea entre qué tanto tenemos que proteger la propiedad intelectual y cuánto tenemos derecho a proteger nuestra información, ¿no? Claro. Porque cuando yo dejo que alguien vea el kernel de mi computadora, pues tiene acceso a toda mi computadora, ¿no? Y entonces eso es algo que también pasa por ahí y que, ¿no? De repente se nos pasa la mano en la protección, en la protección, ¿no? de las propiedades. Muchas gracias. Bueno, rescatando lo que comenta, pues vemos, ¿no? Que de estos eSports, de los videojuegos, de estos torneos, también tenemos el desarrollo de otros sectores, de otras industrias, y me atrevería a decir también están involucrados otros actores, ¿no? Como en los deportes tradicionales, pues vemos que también es importante la figura del deportista, ¿no? Ellos en sí mismos son una marca, ¿no? Y bajo este sentido, ¿no? La siguiente pregunta va sobre esto, pensando en los eSports, especialmente en jugadores y desarrolladores de los juegos. ¿Por qué es necesario mantener una sana relación entre ellos y los derechos de propiedad intelectual? ¿No? Ahora empezamos contigo, por favor. Sí, no, a final de cuentas, un poco les decía, ¿no? Los deportes electrónicos han empezado a manejar estas mismas narrativas que el deporte profesional, ¿no? Cada vez vemos más estas historias narrativas de los héroes, ¿no? Del héroe del deporte. Y justamente hay que proteger también, ¿no? La propiedad intelectual de los jugadores y su marca, ¿no? Quizás, no sé si alguien siga el mercado de los esports, pero hay un jugador coreano que se llama Faker, ¿no? Que es el rey demonio, le dicen, porque ha ganado cinco campeonatos mundiales. Digamos, es como el Messi para los ñoños, ¿no? Para los deportistas electrónicos. Y justamente él es toda una marca, ¿no? Vende, bueno, Corea del Sur es uno de los mercados con más desarrollo en deportes electrónicos, nos llevan varios años, empezaron desde los 90, ¿no? Con StarCraft tuvieron un desarrollo distinto. Ahí sus deportistas profesionales los tratamos igual que tratamos a Messi y Ronaldo, ¿no? O sea, salen en anuncios de televisión, salen en anuncios. Y justamente es esta vinculación de las marcas, el equipo y la liga, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Sur tienen anuncios del equipo con los personajes Puma, Mercedes, X marcas, ¿no? Entonces ahí se vuelve importante esta relación de proteger la propiedad intelectual, ¿no? Tanto de
el deporte, la de parte del equipo, ¿no? Que es el otro gran jugador en la parte de los sponsors, ¿no? Y de las personas que están jugando, de los patrocinios, ¿no? Del jugador. Em, es complicado porque no tenemos el mismo desarrollo que en los deportes tradicionales, en especial cuando tratamos con marcas personas, ¿no? Quizás estamos más acostumbrados a verlo en los deportes tradicionales, pero acá es un poco más fluida la forma en la que trabajan los deportistas electrónicos, porque ellos transmiten sus entrenamientos, transmiten sus partidas, y entonces se vuelve un poco más complicado y hay que trabajar, en especial porque además muchos de ellos son muy jóvenes, ¿no? Entonces se complica un poquito la cosa. Ay, muchas gracias. Adelante, maestra Rocío. Gracias. Justo ahorita tocaba un punto muy relevante. El deporte tradicional tiene un esquema en donde el jugador va a ser dueño de su imagen, en donde el club va a ser dueño de la marca, en donde la televisora tal vez va a ser dueña de los derechos de transmisión y demás. Los esports llegan a tener un mayor control en donde los desarrolladores pueden llegar a ser titulares del videojuego, software, personajes, el proceso, la mecánica, todo esto. Y por otro lado, los jugadores están generando contenido, están generando de alguna manera el entretenimiento, el espectáculo y el valor comercial. Entonces, la importancia de la relación que va a haber entre ellos se vuelve vital y por esto, como bien lo menciona el doctor, tenemos que cuidar tanto la API del talento como la API del desarrollador, la liga, ya sea tradicional o electrónico. Y en este caso, para mí, debe de haber un equilibrio muy importante para que no se limite ese crecimiento competitivo y para que surja la monetización como debe de fluir sin conflictos para ambas partes. El cuidar el derecho de uso de imagen, de voz, cuidar la creatividad de las campañas, cuidar propiamente el software, el videojuego, todo lo que esto puede traer inmerso, tiene que tener ese equilibrio para evitar conflictos. Lo vivimos hace algunas décadas en el fútbol con el tema de los jugadores, ¿no? Cuando ellos empezaban a querer tener sus propias campañas con algunas marcas deportivas o con algunas marcas de carros o de lo que se acercaron con ellos, y empezaron a tener el conflicto de no, porque el club no me lo permite, y empezó a ver como esa independencia. Al final ahorita ya está mucho más estable, regulado, queda claro desde los contratos iniciales y pues bueno, es importante siempre la parte contractual, la negociación, donde las reglas del juego, y no hablo del videojuego, sino de la mecánica, de la operación, queden muy claras para efectos de evitar conflictos y de que los torneos, los partidos, el entorno en el que esté, pues pueda fluir. Muchas gracias, maestra. Pues bien, ya vimos un poco, ¿no? Acerca de videojuegos, de estos actores también que están inmersos. Y ahora, como última pregunta de esta sección, me gustaría abordar, ¿no? Considerando a la audiencia que tenemos, que son estudiantes y profesores de aquí de este centro, y también de la experiencia que ustedes tienen. Y ya relacionado un poquito más, ¿no? Ya hablamos de los jugadores, ahora vamos a hablar de los torneos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los eventos deportivos que se transmiten en plataformas? Hablábamos hace rato, ¿no? De cuidar este equilibrio, pero sabemos que luego hay algunos que se transmiten en plataformas ilegales y sobre esto va, ¿no? ¿Cómo son los retos que enfrentan los eventos deportivos que se transmiten en plataformas ilegales o no reconocidas por los titulares de los derechos de los que ya platicamos? ¿Vale? Entonces, empezamos contigo, maestra. Claro que sí. Bueno, pues aquí creo que hay dos retos principales, la audiencia y la industria. Para la audiencia, pues el consumir en plataformas ilegales va a implicar riesgos de seguridad digital, una calidad baja en la transmisión, falta de certeza en la autenticidad del contenido. Recordemos que hoy en día con la inteligencia artificial podemos hacer muchas cosas que al final puede ser no lo que estás buscando o no el partido o no el torneo. Entonces creo que ahí está un reto importante al utilizar este tipo de plataformas ilegales. Y para la industria, pues obviamente se ha afectado los ingresos, ya que afecta a las ligas, va a afectar a las universidades, a los atletas, el hecho de que en razón del uso de estas plataformas no exista una inversión, una estructura o un desarrollo correcto,
Y pues bueno, creo que el gran reto de todos los actores o de todos los personajes está en entender que todo aquello que sea gratis va a debilitar el sistema, ¿sí? Creo que aquí es muy importante el conducirnos con la línea legal porque estamos afectando a la industria. Lo vemos muy común, ¿no? Digo, en este caso particular hablamos de plataformas, pero en el merch, en los jersey, cuando adquieres un producto de este tipo y no es el producto oficial, ya estás afectando a la industria. Entonces, en la misma manera se magnifica a los esports. La intención aquí es consumir a través de las plataformas legales y evitar también desde nuestra cancha como consumidores, pues algún tipo de infracción o situación al respecto. Muchas gracias, maestra. Adelante. Sí, justamente, ya hablando específicamente de los esports, esta parte de las transmisiones ilegales no es tan común, ¿no? Es, digamos, no sucede tan seguido, justamente por el modelo de negocio, ¿no? Parte de lo que queremos hacer es transmitirlos por Twitch, transmitirlos por YouTube, que son plataformas libres, ¿no? Por sí mismas. Em, y justamente es un caso interesante lo que sucedió en los esports. Hace ya varias décadas, cuando empezaban los esports, yo era mucho más joven, me gustaba muchísimo un juego que se llamaba StarCraft, que es, digamos, el que inició los esports en Corea del Sur, ¿no? Ya tienen unos añitos, ¿no? La única forma que teníamos de conseguir ese juego o ver las partidas de los profesionales coreanos era, pues, obviamente, bajando digamos, por métodos no convencionales, para no decir, ¿no? Métodos no convencionales del Internet, para conseguir, ¿no? Porque no había la forma de ver las ligas, ¿no? Todavía no empezaba esta parte de la transmisión. Y justamente una de las cosas que entendieron muy bien la mayoría de los desarrolladores es que entre más visible haga el deporte, más fácil de obtenerlo, más cantidad de ingresos puedo obtener, ¿no? Porque yo le licencio, hago un deal con la plataforma para que se transmitan mis partidos, ¿no? Hago un deal y recibo parte de los anuncios que vemos todos como parte de pago de obtener ese contenido gratis, ¿no? Eh, la parte de los venues también es una cosa interesante en la mayoría de los deportes electrónicos, porque las grandes ligas tienen su propio venue, ¿no? Y todos los equipos jugamos en los venues. Y por ejemplo, hay uno de los grandes perdedores son los equipos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo venue propio, no me llevo dinero de venta de agua, refresco, palomitas, cervezas, etcétera, que es uno de los grandes ingresos de muchos de los venues deportivos, ¿no? No vendo, por ejemplo, no vendemos tantos jerseys y a los deportes electrónicos les afecta muchísimo esta parte de las partes ilegales, ¿no? Una de las cosas interesantes que se ha hecho también para reducir este problema con los equipos es vender cosas o skins, ¿no? Todos estos bienes virtuales dentro de los juegos temáticos a los equipos y darle una parte a los equipos, ¿no? Para subvencionar eso. Pero sí, justamente, quizás el de los más grandes problemas de las plataformas ilegales, uno es la protección de datos para el usuario, ¿no? Meterse a esos sitios de Internet sin las protecciones adecuadas es, digo, ponemos en riesgo al equipo, ponemos en riesgo nuestros datos, ponemos en riesgo muchísimas cosas, además de los costos que le generamos a las industrias, ¿no? Entonces, ¿no? Yo le pondría ese bemol. Eso. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, retomando un poquito lo que dicen, pues sí, justamente a lo mejor en los esports no tenemos tanto este problema de transmisiones ilegales como sí en los deportes tradicionales, como decía la maestra, Rocío. Y bueno, pues algo que también está muy presente ahora es esta parte de la protección de los datos del usuario, ¿no? Cuando entramos a plataformas. Hace rato antes de iniciar comentábamos, ¿no? Yo soy más de ver anime, de ver manga y sobre todo vimos este crecimiento en América Latina, como se ha dado también con los videojuegos. ¿A partir de qué? Pues a partir de estas plataformas poco convencionales, ¿no? Se dio un crecimiento exponencial en los consumidores, ¿no? Y vemos estos cambios que se vienen arraigando, ¿no? En nuestra cultura. Pues bien, les agradezco muchísimo. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Vamos a abrir el micrófono para nuestro auditorio que está aquí con nosotros y también para que nos acompañen a través de Zoom. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, que levanten su manita. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntas, una para Rocío y una para Adolfo. Para Rocío es principalmente cómo funciona la estrategia cuando vas a proteger tu propiedad. Digamos, haciendo la analogía un poquito con Pharma, ¿no? Si yo soy Pharma y vendo un medicamento, ya sé que en México hay un distribuidor que me lo va a comprar, ¿no? Pero no sé si hago una estrategia a través de que un niño se conectó en Yakarta y descargó mi juego y entonces ahora ya tengo que hacer una estrategia así, ya, ¿no? Obviamente, estoy seguro que no. Pero ¿cómo funciona el crear esta estrategia de protección a la propiedad en los esports, o bueno, más bien en los videojuegos? Y si es un tema más como de dejarlo correr y luego vas protegiendo lo que puedas, no sé, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y para Adolfo, en el caso de juegos que le llaman de sandbox, ¿no? Que ya son juegos abiertos donde tú construyes, para los que no conozcan, son juegos donde tú construyes dentro del juego, ¿no? Ya hay juegos dentro del juego, ¿no? Como el caso de Roblox o Minecraft, ¿no? E incluso hay contenido audiovisual, ¿no? Donde la gente simula dentro del juego y hace películas dentro del juego, ¿no? Esa propiedad intelectual como acto creativo es del usuario, es del dueño de la API, ¿no? ¿Cómo se podría abordar esta parte? ¿No? Sean mis dos preguntas. Gracias. 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 Adelante, Claudia, ¿nos escucha? Gracias. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Quisiéramos tener una fórmula para decirte, esta es la estrategia de protección, pero básicamente aquí lo que tenemos que hacer es un análisis de las diferentes figuras a las que nos vamos a enfrentar. Si tú me dices, yo tengo la creación de este juego, de entrada vamos a tener una forma de darlo a conocer, que ese va a ser el nombre, entonces nos vamos a ir por la marca. Luego tenemos que identificar, oye, esto está dentro de un software, entonces traemos temas de derechos de autor, una protección. Oye, sabes que yo tengo una tecnología, entonces vamos a tener una patente, o tengo una consola, pero hice un rediseño y entonces vamos a traer ahí diseños, modelos, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un análisis muy particular y tener una visión a mediano y largo plazo para poder determinar y no dejar que esto fluya nada más. De hecho, la recomendación, o al menos como lo hemos manejado de manera interna, es realizar la protección previo a los lanzamientos, porque hemos visto y hemos vivido en la industria en general, no lo hablo solamente desde mi cancha universitaria, el hecho de lanzar algo y que alguien va y protege, o bien no el hecho de que toma tu idea o toma tu prototipo, toma tu producto, sino que coincide la elaboración de proyectos afines. Entonces, para mí es realizar un análisis, tener muy bien estructurado qué queremos buscar con esto, a dónde queremos llegar y de ahí hacemos una protección. También es importante el no proteger por proteger, porque ahorita también lo mencionaba Adolfo, a veces nos saturamos y es una sobreprotección que empezamos a limitar, ¿no? Entonces, creo que va a salir esto del análisis que se haga del proyecto y de a dónde queremos llegar. Hemos tenido casos donde no todas las marcas se registran el día uno, no todos los modelos están registrados o protegidos desde el día uno, pero sí hay que ser muy cautelosos con los tiempos de lanzamiento, con lo que damos a conocer y llevar con conocimiento, porque como muchos de ustedes lo saben, los tiempos de protección en México suelen ser un poco extensos, digo, en el mundo en general, pero en México también. Entonces, hay que siempre empatar la estrategia con la actividad, con la acción, con la parte comercial, con los tiempos que esto nos va a llevar. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. Rocío, adelante. Esta parte de qué hacemos con lo que hacen los jugadores dentro, en especial, por ejemplo, los sandbox o los juegos que tienen sus editores de mapas, sus editores de mods, es bien complicado, porque tienes el caso de Dota, no sé si ubicas, que fue un mod que salió de un juego que se llama Warcraft 3, que pues no lo pudieron proteger, ¿no? Y se volvió un juego solito. A partir de ese caso, las marcas se han vuelto, las desarrolladoras de videojuegos se han vuelto mucho más efectivas protegiendo lo que generan los usuarios usando sus herramientas, y entonces lo que te dicen cuando tú firmas los términos de servicio o la licencia de usuario final, el famoso TOS y el EULA, es que cualquier creación que hagas con sus cosas es de ellos, ¿no? Y ahora los que hacen películas o hacemos animaciones o hacemos contenido, porque tienes todo el caso de los streamers, porque los streamers, haz de cuenta que yo juego X juego y me grabo jugando el juego, pues el contenido es mío, pero no porque es parte del juego, y ahí sí depende de quién sea el dueño del videojuego, ¿no?
Hay unos que son permisivos, otros que no te van a dejar y otros que depende de qué estés haciendo, ¿no? Okay. O sea, si te pasas y dices algo y no nos caes bien, vemos la manera de aplicarte las leyes, correspondientes. Muchas gracias, Adolfo. Había una pregunta en línea y ahorita pasamos con usted. Si puede abrir su micrófono, quien estaba en línea, me parece que es César. O si nos ayudan a hacer lectura. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Adelante. perdón. Bueno, ya la había puesto también en línea. La pregunta era, ¿qué creen ustedes que se pueda proponer para hacer crecer los esports en México como tal? Ya que como saben, más allá de ayudar, pues han metido inclusive más impuestos ahora para los videojuegos. Gracias. No sé quién nos pueda apoyar. Rocío, Adolfo, quien guste. Es complicado, ¿no? Justamente ha habido varias estrategias, por ahí TV Azteca tuvo una estrategia de comprar ligas y abrir ligas en línea. League of Legends tuvo unos momentos, juegos acá, ¿no? Ahí están las ligas universitarias. Quizás uno de los problemas más grandes tiene que ver con la parte de patrocinios. Con la parte de patrocinios, porque las marcas en México de repente no somos muy adeptas a estar patrocinando cosas experimentales, ¿no? Entonces, no hay suficiente dinero y otro de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con la regulación en términos de contratar a los jugadores, ¿no? Es sumamente complicado contratar menores de edad en México. Entonces, si tú quieres contratar jugadores buenos, ¿no? Que generalmente están y mantenerlos, pues es complicado. Tienes esas dos partes, tienes la parte de los venues, tienes, digamos, es un tema de inversión, ¿no? Lo que yo te diría es un tema de inversión de patrocinios, no es suficiente flujos de capital, ¿no? Para que valga la pena. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también aquí en el público. Por favor. Sí, muchas gracias por la plática, muy ilustrativa, pero digamos que como que necesitaría yo estructurar, ¿no? Y para poder estructurar, la primera pregunta sería, ¿cuál será la diferencia entre un videogame y un eSport, ¿no? Porque los estuviste mezclando y toda esta parte. La otra es, hasta donde yo me quedé, era propiedad intelectual, y propiedad intelectual es derechos de autor y propiedad industrial. Entonces, derechos de autor es a qué se registra como derecho de autor, que ahorita en lo que estamos hablando, y qué se registraría como propiedad industrial. Sobre todo porque si, un tanto ya, las dos son primero preguntas. Las siguientes o siguientes, que podrían ser dos, son dos cosas que me detonaron. Porque me queda claro el sport, me queda claro el deporte, pero el eSport ya no me queda tan claro cómo sería en todo caso la inteligencia y la inteligencia artificial, que ahorita lo detonante, el detonante en esto es que entonces o seguirle llamando inteligencia artificial, intelligence, ¿no? Inteligencia electrónica. Y la otra entonces sí sería, en esto que dices, hay que protegerlo porque qué tanto pudiera llegar futuristamente a que viene un partido, el Super Bowl, y el Super Bowl y te lo empiezan a transmitir, y no es el Super Bowl, es un juego, ¿sí? Eso sería más o menos las dos preguntas y las dos de lo que me detonó la plática sobre esta diferencia entre sport y el videogame, y la otra de Electronic Intelligence, ¿no? Si me Sí, permites, puedo responder a tu primera pregunta. El videogame o el videojuego va a ser, en mi opinión, la obra protegida. Y los esports van a ser el ecosistema o la comunidad. Es decir, dentro de los esports está este videojuego, es como parte de, más que verlo como cuestiones muy distintas. O sea, siguen siendo parte de lo mismo, pero los esports es todo el ecosistema, ya integra una parte comercial, integra la obra como tal.
Entonces, para mí esa sería una distinción simple que te podría compartir a reserva de que Adolfo opine diferente o pueda enriquecer la respuesta. Gracias. Sí, justamente, ¿no? La parte sin videojuego no hay eSport, ¿no? O sea, piensa que el videojuego existe como una plataforma competitiva donde podemos jugar tú y yo competitivamente, pero no se convierte en eSport hasta que le integramos toda esta parte comunitaria, comercial, etcétera, que bien te comenta Rosy, ¿no? Entonces, o sea, digamos, primero está el videojuego que busca convertirse en eSport cuando le generamos toda esta estructura del deporte al lado, ¿no? Aunque no todo juego es sport, ¿no? Deporte. Correcto. No todo videojuego llega a ser eSport, ni todo videojuego le interesa ser eSport, ¿no? Porque tienes todos los juegos de un jugador, juegos que son modo historia, o sea, que no nos interesa, ¿no? Acá lo que nos interesa es esta parte competitiva que la podemos convertir en todo este esquema de negocio, ¿no? La parte de registros, creo que Rocío te podría dar mejor respuesta. Yo no soy especialista en eso, pero sé que registrar un videojuego, por ejemplo, aquí en México es súper complicado porque son distintas partes de la obra, música, software, historia, etcétera. Ahí, creo que Rocío tiene más idea. Y te contestaría la otra parte de la inteligencia artificial, ¿no? eSport, pues le decimos Electronic Sports, ¿no? Así se quedó. Y justamente parte de lo interesante de los eSports es que son personas contra personas, ¿no? Es muy raro que tengamos eSports de máquina contra máquina, siempre es o la persona contra la máquina, ¿no? Y yo te pondría el ejemplo, ¿no? Deep Blue le ganó a Gary Kasparov hace ya como 30 años, ¿no? En ajedrez, y no vemos torneos de ajedrez, Deep Blue contra Gemini, ¿no? O sea, lo interesante es así, qué padre, ¿no? La tecnología funciona, le puede ganar al ser humano, ya también le ganó en Go, pero lo que nos interesa es el juego humano, ¿no? Y esta parte comunitaria, etcétera. Entonces, por eso le mantenemos esta parte del deporte, ¿no? Y el eSport es toda una discusión, fue el término que se quedó, que se popularizó, ¿no? Yo te diría eso. Sí, por convención. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Me pasaron una de Indira, que nos acompaña en Zoom, y nos dice, con respecto a la reciente inclusión del Ambus Marketing en la legislación de propiedad industrial, ¿creen que esta figura efectivamente protege a los patrocinadores o corre el riesgo de restringir estrategias creativas legítimas, particularmente en los entornos digitales como los eSports? ¿Quién guste? Gracias. Si quieren, puedo aportar en esa respuesta. Definitivamente viene a regular. Sé que la línea entre la creatividad y lo que puedo hacer y el aprovechar o beneficiarme de un evento deportivo particular es muy delgada. Sin embargo, sí era necesario a mi consideración el marcar esa línea porque tenemos que cuidar y respetar los derechos de aquellos que ya protegieron. Tenemos un evento en puerta a nivel mundial del cual ahorita todos están buscando cómo formo parte de, y a veces había un relacionamiento tan directo que podría inducir al error o al engaño al público consumidor. Entonces, esta regulación, claro que va a afectar a toda la API, o sea, o va a impactar, más que afectar, creo que esa no sería la palabra indicada, pero va a impactar a toda la API, no solamente a los esports o solamente al deporte tradicional. Porque siempre que tengamos este esquema de patrocinadores, que son los que se han visto muy afectados en el pasado, va a tener presencia. Entonces, el hecho de regular hasta dónde está esa línea de lo que puedo hacer o lo que puedo llegar a evocar es muy importante. La verdad es que se ha visto muy afectada la economía a razón de esta estructura o de este aprovechamiento indebido. Hemos caído mucho en la competencia desleal, entonces tenemos que regular y que cuidar hacia dónde vamos y el evitar cometer infracciones. ¿Sí? Parte de proteger la API y de estar en un marco de la legalidad viene de dos puntos: de tener un beneficio económico y de no perder grandes cantidades de dinero. Es decir, protejo para que alguien no lo registre, no lo utilice, para tener ese derecho al uso exclusivo, ¿sí? Y cuido mi API y la de terceros para evitar incurrir en una infracción y que esto implique grandes pérdidas de dinero para mí, porque no queda solamente en la sanción del INPI, impacta en algo que para mí se vuelve
invaluable, ¿no? En algún momento, y es la parte reputacional, ¿sí? ¿Cómo te va a afectar el hecho de que alguien se sume a tu evento, cometa alguna situación indebida o simple y sencillamente no te dé la calidad de producto o de servicio que esperabas y te va a pegar en la reputación? Y dices, oye, yo no tenía ningún relacionamiento con esa empresa o con esa marca. Entonces, creo que es algo que va a impactar también a los esports, también a la industria deportiva, bueno, que ya ha afectado muchísimo y creo que era necesario marcar esa infracción. Muchísimas gracias, Rocío. Con eso concluimos esta parte de preguntas al público. Por ahí me comentan que hay algunas que todavía están en el chat, pero se las hacemos llegar a nuestros panelistas para que nos puedan apoyar a darle respuesta. Bien, vamos a pasar a la parte del cierre y en un minuto me gustaría que hagamos o bueno, nos apoyen a contestar una pequeña pregunta o reflexión y es para cerrar. Si nos pueden dar un regalo para nuestra audiencia, ¿en qué sentido? ¿Podrían compartir algún dato poco conocido o easter eggs, como se le conocen en este sector, o alguna recomendación especial de recursos que consideren esenciales para profundizar en este tema de los eSports y la propiedad intelectual? Entonces, iniciamos ahora con Adolfo y después con Rocío. Adelante. Bueno, yo como dato, ¿no? Les dejaría que los videojuegos, los deportes electrónicos y los contenidos de video sobre videojuegos que generamos, que son todos los tutoriales y cosas que subimos a YouTube, ¿no? Estamos hablando nada más de videojuegos, son 190,000 millones de dólares, ¿no? De los esports son otros 1,000 millones de dólares, ¿no? Y de contenidos de video de videojuegos, los estimados andan por ahí de los 2,000, 3,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea del tamaño de la industria. Y los invitaría en la UNAM, el grupo de trabajo en el que estoy, tenemos una serie de libros sobre las industrias creativas de los videojuegos y sobre las industrias, bueno, sobre el eSport. Ambos son 3 libros cada uno. Entonces, los del eSport son recurso libre. Les puedo compartir la liga, ¿no? Y eso les dejaré. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bueno, yo tengo una recomendación, un mensaje, que es el que no vean a la propiedad intelectual como una barrera, sino como una herramienta. Platicando con personajes y actores que han estado en este medio, me dicen, es que no puedo hacer nada, es que entonces no puedo publicar tal, es que entonces no puedo hacer este relacionamiento. No es una barrera, es una herramienta. Sabiéndola utilizar, podemos crear grandes cosas, grandes campañas, estrategias y relaciones comerciales con terceros. Considero que una vez que comprendemos, ejecutamos y vivimos la propiedad intelectual, podemos llevar esto al éxito total y sobre todo el cuidado hacia nuestros proyectos y hacia los proyectos de terceros. Comprendiendo esto, creo que podemos tener un excelente modelo de negocio porque realmente hoy en día el deporte es un mercado bastante explorable y bastante bueno en temas económicos, hablándolo a nivel mundial. Y pues bueno, alguna recomendación para quienes estén interesados en entrar a la parte comercial. Hay un libro muy sencillo, es muy digerible, a mí me encantó, sobre todo para quien tiene, que no, mejor dicho, que no tiene como el chip del marketing, y son los 10 mandamientos del licensing de Maca Rotter. Creo que es bastante digerible para empezar, o sea, si es su primer contacto, les va a gustar porque es sencillo, es digerible, viene muy animado, viene con dibujos, o sea, la verdad es algo muy simple. Y ahorita que también Adolfo mencionaba del reto, que es el patrocinio, entenderlo desde sus elementos base es esencial. Entonces también les puedo recomendar un libro de El patrocinio deportivo de Sergio Gabriel Spínola.